Bien, muchachos, en este video vamos a ver todos los beneficios que nos ofrece la opción de bloque de lo que es el plugin Envato. Vamos a instalar Envato y vamos a ver todo lo que nos ofrece la librería de bloques de Envato, y vamos a hacer un ejemplo de la creación de una plantilla, de la página principal de una plantilla con esos bloques. Así que vamos a empezar de una vez con el proceso de instalación. Vamos a irnos directamente a lo que es el área de plugin. Aquí nos vamos a añadir nuevo y en el área de búsqueda vamos a colocar el nombre de Envato Element. Vamos a instalar el primero que aparece, esta versión. Vamos a ver todo lo que trae esta nueva actualización, registros y cambios. Aquí hay un upgrade con lo que es la compatibilidad tanto de WordPress con lo que es Elementor. Lo que tiene que ver también con corrección de errores y marca actualizada. Eso es lo que trae esta nueva actualización. Aunque ahí dice que no es compatible con la versión que tenemos de Elementor, es porque esta versión de WordPress, mejor dicho, no tiene... Hace varios días que salió y ya había salido lo que era la actualización de lo que es Envato Elementor, pero funciona al 100%. Tiene más de 1 millón de instalaciones activas. Hace 2 semanas fue su última actualización. Vamos a darle a instalar. Vamos a instalar. Y simplemente esperamos a que termine el proceso de instalación. Ahora vamos a activarlo. Y ya aquí con eso tenemos instalado lo que es Envato versión 2.0.14. Vamos a ir directamente al área donde tenemos opciones para lo que es el área premium, de plantilla premium. Ya le he hablado sobre esa plantilla, tengo un video en el canal hablando de eso. También lo que son las imágenes y lo que es las plantillas gratis, que también hemos hablado de ella. Aquí tenemos lo que es parte de lo que es los templates de pago. Tenemos los bloques, que somos lo que vamos a ver el día de hoy. Y también tenemos lo que es la instalación de los keys de plantilla, tanto de lo que son la versión premium como de la versión gratis. Tenemos el área de fotografía, que podemos buscar fotografía. Y el área de setting, donde podemos sincronizar ciertos plugin a través de su token, como por ejemplo Envato Element, lo que es la versión de Premium, lo podemos a través del token. Si compramos la licencia, claramente podemos sincronizarlo. Tenemos lo que es Elementor, entre otras opciones, pero vámonos realmente a lo que nos interesa, y es cómo funciona a través de Elementor. Vamos allá, aquí estamos dentro de Elementor y aquí tenemos nuestra librería de Envato. Aquí es donde, en caso de que seleccionemos cualquiera de estas plantillas, van a aparecer. Les voy a hacer un ejemplo de cómo esto funciona. Vamos a darle un clic aquí a la plantilla y vamos a utilizar simplemente esta de ejemplo. Ya aquí estaría en esta área y ya desde aquí yo puedo previsualizar y elegir la plantilla que voy a instalar directamente desde esta área. Si la quiero eliminar, simplemente vengo aquí, la elimino y ya con eso eso es en caso de la plantilla. Ya aquí en caso de lo que son los bloques, que eso es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, aquí tenemos diferentes bloques. Si empezamos por la parte inicial de una plantilla, que es el header, aquí vamos a encontrar diferentes headers que vamos a poder utilizar completamente gratis. En esta ocasión voy a utilizar, vamos a ver cuál de estos, vamos a utilizar este de ejemplo. Le voy a dar a importar y ya aquí tengo mi header importado. Tiene un logo, el área de menú, y 2 botones que podemos configurar para que vayan a diferentes áreas dentro de la página web. Aquí voy a agregar lo que es el menú. Recuerden que el menú debe de estar primeramente creado, que voy a tener que crearlo porque me acordé que esto es una instalación nueva. Vamos a crearlo y aparte de eso necesitamos que usted tenga instalado lo que es la versión Pro de Elementor para poder utilizar el nave menú, o un plugin como Happy Elementor o otros plugins que viene con la opción de
de lo que es el menú completamente gratis. Ya es una opción que le estoy dando. Existen diferentes plugins que lo trae completamente gratis. Bien, vamos a crear lo que es el menú. Voy a salir de lo que es, vamos a guardar aquí. Vamos a crear el menú. Me voy a lo que es apariencia. Aquí primero, para que me aparezca el área de menú, debo de instalar una plantilla. Vamos a utilizar lo que es la plantilla de Hello Elementor. Todos saben que esta plantilla es diseñada por Elementor y es la que ellos recomiendan para trabajar cualquier proyecto que tenga que ver con Elementor. Activamos y ya de una vez se me activan las opciones de lo que es personalización, ajuste de tema, entre otras. Vamos a crear nuestro menú. En esta ocasión vamos a crearlo desde cero. Este es el nombre del menú. Le doy a crear el menú y ya tengo lo que es el menú creado. Ahora vamos a agregarle diferentes páginas. En este caso, como solamente tengo una sola página, vamos a trabajar con lo que son enlaces personalizados. Aquí voy a agregar el símbolo del número. Aquí le voy a poner quiénes somos. Vamos a poner esto en mayúscula también y le voy a dar a añadir. Y también aquí, como tengo la página de inicio, lo voy a seleccionar y le voy a dar a añadir. Voy a poner la página de inicio arriba, quiénes somos, ok. Vamos a hacer la página de servicio. Aquí, vamos a salir de aquí y lo colocamos aquí. Vamos a cambiar esto y vamos a agregarlo. Y por último, para que el video no sea tan largo, la de contacto. Perfecto. Y la añadimos. Y ya aquí tengo lo que sería el menú creado. Le doy a guardar. Y ya si yo vuelvo a lo que es Elementor, vamos a ver qué sucede. Y automáticamente me colocó lo que es el menú que acabamos de crear. El menú lo podemos buscar directamente de esta área. Si usted tiene varios menús creados, usted lo va a poder encontrar aquí. Simplemente le da un clic y le van a aparecer desplegados todos los menús que usted haya creado. Ya aquí tenemos nuestra cabecera. Si le quiero colocar un logo, simplemente selecciono el área o puedo eliminar esta parte y aquí colocar una imagen. Vamos a agregar y venir y subir el logotipo, hacerlo por aquí. Le damos a subir y en el área de imágenes usted buscaría las imágenes del logotipo o en la carpeta que lo tenga, lo selecciona y le da a subir y ya con eso lo tenemos listo. Ahora vamos a lo que es la parte del hero. Vamos a ver lo que tenemos disponible para colocar. Aquí tenemos algunos. Vamos a colocar este para el ejemplo. Vamos a colocarlo. Aquí lo tenemos. Y como pueden ver, tiene una animación. Vamos a agregar lo que es el área de quiénes somos. Vamos aquí, acerca de. Vamos a buscar una que sea corta como esta. Déjame ver qué otra hay. Vamos a seguir viendo. Creo que, déjame ver, ya para verificar. Ok, vamos a utilizar. Encontré una por esta. Vamos a colocarla. Esperamos que la cargue. Y ya aquí la tenemos. Aquí le podemos agregar un video. Simplemente le damos un clic. Y de YouTube podemos colocar un video aquí. Existen también otras plataformas que podemos sincronizar como Vimeo, lo que es Video Express, alojamiento en los servidores propios en caso de que usted tenga el video agregado dentro de su hosting. Usted simplemente copia la URL del video para que se visualice aquí. Aquí podemos, esto es lo de las redes sociales, podemos trabajarla, colocar la URL de cada una de ellas para que sea más interactiva.
Vamos ahora a buscar la opción de servicio. Vamos a ver, service. Aquí la tenemos. Voy a colocar esta. Vamos a esperar a que cargue. Y ahí la tenemos. Vamos a buscar un llamado a la acción que no sea tan largo. Puede ser este. Aquí lo tenemos. Y podemos también colocar lo que es el área de el equipo. Vamos a buscar una. Estas son las personas que son parte del equipo de la empresa en diferentes áreas. Vamos a colocar esta. Vamos a esperar a que termine. Y ya por último vamos a poner un cuadro de testimonio. Vamos a ver si elijo este. Muy largo, vamos a buscar otro, este que es en slide. Vamos a colocar este. Y esperamos que termine de cargar. Muy bien, vamos a ver si ha cargado. Perfecto, ya aquí ha cargado. Y por último, si quieren, le puede agregar un área de contacto o un footer, que es el pie de página. Déjenme ver si hay un área que no sea tan grande para colocarlo en la página principal. Lo que hay son muy grandes y ya estos serían para la página de contacto. Pero vamos a agregarle un footer ya de último para tener lo que sería el esquema de la plantilla hecho. Voy a colocar este. Muy bien, aquí estaría. Puedo colocarle un color de fondo. Vamos a colocárselo. Vamos por aquí. Colorcito, o sea, tan llamativo, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Y muy bien, ahí estaría listo. Ahora vamos a darle a publicar y vamos a previsualizar. Vamos aquí y aquí tenemos nuestra plantilla creada con los bloques que nos ofrece Envato Element. Ya por último vamos a ver cómo se ve modo responsive. Aquí está modo escritorio. Vamos a ver modo tablet, cómo se visualiza. Ahí lo veo muy bien. Y vamos a ver las demás secciones. Ok. En lo que es tablet está muy bien. En móvil, aquí podemos cambiar lo que sería la posición del menú, si la queremos centralizado o si la queremos en esta posición. A mí me gusta cómo queda en esta posición, pero usted podría elegir la forma como quiere colocarlo. Vamos a ver los demás, cómo se ve. El servicio se ve muy bien, y lo que es las demás secciones también se ve muy bien. Vamos a darle a publicar los cambios y así se vería nuestra plantilla, que la creamos en varios minutos desde cero con lo que es el área del bloque de Envato Elementor. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Cualquier pregunta que tenga, si están interesados que les regale esta plantilla que acabo de crear, me lo dejan saber en la caja de comentarios. La persona que comenten, me voy a comunicar con ellos para mandársela a esta plantilla que acabo de crear. Cuando ustedes crean una plantilla y quieren guardarla para exportarla, simplemente usted se va a esta opción que dice guardar opcional, le da a guardar como plantilla y aquí simplemente le pone el nombre de la plantilla. Hoy estamos a 15 de agosto. Ok. Me gusta siempre colocarla así porque como siempre hago diferentes plantillas, ya por la fecha, sé cuándo fue que se creó y qué tipo de plantilla fue que hice. Le doy a guardar y ya si me voy a lo que es el área de plantilla, simplemente la tengo por aquí
Y aquí simplemente le voy a dar a exportar. Y ya me ha guardado el archivo que lo puedo utilizar en diferentes plantillas más adelante. Así que los que están interesados me dejan saber en los comentarios para mandarle esta plantilla que acabo de crear para que la modifiquen a su gusto. Y nada, como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Si usted no está suscrito, suscríbase, active la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video. Y si quiere pertenecer al grupo de Telegram, deben estar suscritos al canal. Me manda una captura de pantalla al correo edwincepeda@gmail.com, que con mucho gusto le voy a mandar el link para que pueda participar en nuestro grupo de Telegram, que ha sido creado para todos ustedes. Así que me despido de todos ustedes, muchachos, y nos vemos ya en un próximo video.